Damos la bienvenida a Susy Gatón, hay que decir la ingeniera Susy Gatón, que es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI. Muchas gracias. Sí, ya acaba de cumplir un año en la presidencia de ACOPROVI. Justamente. ¿Y qué año te ha tocado? Sí, un año difícil. Sí, yo quisiera que nos contara cómo se vive, está diciendo que un año difícil, cómo se vive desde la industria de la construcción en este contexto de tensiones contra los haitianos y con el cuestionamiento del incumplimiento del 80-20, de que la ley de trabajo especifica en su artículo 135 que el 80% por lo menos del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrada por dominicanos. Y es muy específica porque en el siguiente artículo dice que en una empresa, en una pequeña empresa, si son 9 los trabajadores, 6 deben ser dominicanos. Si son 8 o 7 los trabajadores, 5 deben ser dominicanos. Y así por el estilo. Y si son 2 empleados, 1 debe ser dominicano. ¿Cómo se vive desde la industria de la construcción? Mira, la construcción urbana, y nosotros representamos como sector de ACOPROVI la construcción de viviendas. No representamos la totalidad de la construcción, solamente la construcción de viviendas. Y la construcción de viviendas mayormente es urbana. Casi no hacemos proyectos de desarrollo habitacional en zona rural, sí en zona suburbana y zona urbana. Por tanto, es más visible la participación o la visión de los extranjeros que laboran en el sector. Realmente hay una mano de obra no calificada que no quiere ser ocupada de ningún modo por los dominicanos. Los dominicanos han emigrado a otros sectores o han ascendido a la etapa de terminación. Cuando tú tienes una obra, hay un 40%, 45% que representa la obra gris, que representa la excavación, el levantamiento de la edificación, la obra gris, la albañilería, el acero. Esa mano de obra, bajo el sol, prácticamente no quiere ser ocupada por dominicanos. El dominicano prefiere otro tipo de labor. Pero lo que se dice es que se le paga mucho menos no es a los cierto, haitianos. No es cierto. E inclusive uno de los salarios sectoriales, porque nosotros somos sectorizados y hay otros sectores que no son sectorizados, pero en el caso de nosotros que somos sectorizados, nosotros tenemos tarifas de albañilería, de carpintería, de eléctrico, de plomería, de varillero, de maestros, o sea, tenemos tarifas diferentes y cada 2 años el incremento es mucho mayor que la inflación porque se incrementa entre un 14 y un 17%. Entonces es muy fácil señalar que el sector de la construcción está ocupando mano de obra regularizada en la construcción y que no está cumpliendo con el 80-20. Pero es que esa etapa gris, el dominicano no la quiere, no tiene la intención. Lo que usted dice es que es imposible en las actuales circunstancias garantizar la aplicación de ese dispositivo. Nosotros queremos cumplir con el 80-20, pero cuando hacemos el llamado, inclusive lo hemos hecho, yo estuve en una mesa el año pasado, el antepasado, de dominicanización de la mano de obra del sector de la construcción en el Ministerio de Trabajo. Y estuvimos los sindicalistas y estuvimos el sector privado, sobre todo el sector de la vivienda. Y realmente cuando ellos nos pasaron una data de 250 trabajadores, cuando nosotros los llamábamos, ese trabajador no tenía ninguna calificación, no era varillero, no era carpintero, no quería hacer el trabajo del no calificado, el picar zanja, el mover materiales, no quería hacer el trabajo no calificado. Y realmente nosotros lo llamamos uno por uno y nosotros no pudimos captar mano de obra de esa data de los sindicalistas.
Es fácil decir para los sindicalistas que nosotros estamos ocupando mano de obra haitiana por el tema salarial, y no es ese nuestro cometido. Nuestro cometido es, ojalá nosotros, poder cumplir con el 80-20 y cumplir adecuadamente, pero hay etapas de la construcción en que podemos cumplir. Por ejemplo, la obra gris representa un 40 un 45% de la totalidad de la construcción. Luego de que pasa esa obra gris, como luego que pasa la obra gris, hay casi el porcentaje de mano de obra extranjera es más de un 90%. Tal vez menos, tal vez un 60, un 70, pero en el caso pero nunca jamás el 80-20, el cumplimiento del 80-20. Nosotros queremos cumplir, y ojalá que nosotros que llegaran dominicanos a hacer el trabajo del no calificado. Pero en terminaciones, permíteme decirte, en terminaciones, prácticamente ya cuando el proyecto está cerrado, que está cerrado con bloque o está cerrado con la formaleta, o ya el proyecto está cerrado, todas las terminaciones son los dominicanos. O sea, el empañete, el recubrimiento, la colocación de pisos, las divisiones interiores, la plomería, la electricidad, el alambrado, la colocación de aparatos sanitarios, los plafones, o sea que ahí son dominicanos. Fíjate que ese trabajo ya es más especializado, no es el no calificado. Entonces ahí los dominicanos sí entienden que le parece valioso el trabajo. Se paga mejor, y hay menos esfuerzo físico. Exactamente, es mucho menos duro el trabajo en materia de terminación. Bueno, entonces, en materia de terminación sí podemos cumplir con el 80-20, pero en lo que es la obra gris es muy difícil cumplir con el 80-20. ¿Qué va a pasar? Porque el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo, ha advertido que va a someter a justicia a las empresas que no cumplan con este 80-20. Bueno, y que van a ser multados con 20,000 pesos cada uno. Eso es entendible. Yo entiendo que él tiene que cumplir con lo dispuesto en la ley, pero nosotros ahora estamos revisando el Código Laboral, y en el Código Laboral debería establecerse una flexibilización a los fines del sector de la construcción como lo tiene el agroindustrial, porque es la misma situación, la mano de obra no calificada que trabaja en el campo, es la misma situación. Lo que pasa que no es visible. Sí, pero perdón, yo creo que la misma ley establece... En el 145 lo dice muy claramente que el agroindustrial tiene una determinada flexibilización. Sí, pero en el artículo 137, por ejemplo, dice que en el 137, acápite 5, dice, los extranjeros que hayan procreado hijos dominicanos y tengan en el país más de 5 años de residencia ininterrumpida. O sea, que se incorporan a la mano de obra. Y también dicen, los extranjeros casados con personas dominicanas que tengan en el país más de 3 años de residencia ininterrumpida y más de 2 años de casado. El problema es la informalidad de esas uniones. Y la regularización es determinante. Yo creo que la regularización es fundamental, porque si no está regularizado, tampoco lo podemos inscribir en la TCS, y no nos conviene no tener el personal protegido, porque en el área de la construcción hay muchos riesgos. Están todos los riesgos laborales, y si no, bueno, nosotros... o sea, ustedes nosotros para contratarlo, ustedes le exigen que esté regularizado. Exactamente. Nosotros como Acoprovi logramos ante la TCS que nos inscribieran los trabajadores regularizados con el carné y con un acta de nacimiento. Entonces, es más fácil trabajar con trabajadores regularizados que con los no regularizados. Esos trabajadores regularizados, tú lo puedes inscribir y tú les das la protección de riesgos laborales, le das salud y le das pensión, aunque no reciban la pensión nunca. Pero está registrado. Pero está registrado. Se la descuenta. Y se paga. Qué pena. Sí, se le descuenta un 5 puntos y algo del 20 y pico por ciento, 21% que pagamos a la TCS. Pero también tenemos que pagar el FOPECOM, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. O sea, estaríamos... O sea, tributan 2 veces. En materia de pensión estaríamos tributando 2 veces. Vamos a ver una cosa. Con los trabajadores regularizados. La mayoría de los trabajadores
del área de vivienda, de la construcción de vivienda, están regularizados. Se regularizaron, se inscribieron en el plan. Nosotros somos un sector formal. Nosotros necesitamos la supervisión de obras públicas, nosotros registramos planos, nosotros tenemos la licencia, nosotros hacemos régimen de condominio, nosotros trabajamos con la TCS, con el Ministerio de Trabajo, trabajamos con la Seguridad Social, trabajamos con el Instituto de Inmigración, o sea que nosotros trabajamos con todos los organismos necesarios para nosotros formalizar lo que es el desarrollo de la construcción de viviendas. Por ejemplo, mañana nosotros tenemos a las 8:30 de la mañana una reunión con la Dirección General de Migración. Vamos a ver en qué ellos nos pueden ayudar, porque la mano de mañana a las 8:30. ¿La pidieron ustedes esa reunión? ¿O ellos? Ha sido un trabajo en conjunto. Okay. Es como con el Ministerio de Trabajo y el tema de las tarifas, o con el Ministerio de Trabajo y el tema del Código Laboral, o con el Ministerio de Trabajo y lo que yo le planteaba de la dominicanización de la mano de obra. Pero real y efectivamente nosotros necesitamos los trabajadores regularizados, y en ese sentido tienen que ponderar que hay una mano de obra no calificada que no quiere ser ocupada por los dominicanos. Es una voluntad, es una decisión del dominicano. Hay un vacío que los dominicanos hemos dejado en exactamente, es una decisión del dominicano si trabaja la mano de obra no calificada o trabaja la mano de obra calificada. ¿Qué ha pasado? Que la mano de obra extranjera, al permanecer en la construcción, se va especializando, se va tecnificando. Entonces esa tecnificación van ascendiendo. Por ejemplo, yo tenía nacido aquí, maestros de origen extranjero, pero nacido aquí. Por tanto, para mí es dominicano. Y tengo también maestros dominicanos. Pero ya el maestro dominicano gana 1.700 pesos por día, que gana prácticamente casi más que un ingeniero. Es lo mismo que la mano de obra no calificada, ahora con el ajuste del 2017 va a pasar a 600 pesos por día, es decir, que va a pasar a 16.000 pesos. Eso lo gana un cajero. Entonces, ¿qué tú prefieres? La mano de obra no calificada, mover cosas y bajo el sol, o tú prefieres irte a un banco. ¿Entiendes? Con aire acondicionado. Con aire acondicionado, con otro nivel de condiciones. Y también nosotros como sector de la construcción, de la vivienda, nos aseguramos muy bien de todo lo que tiene que ver con la seguridad e higiene. Porque si se nos accidenta un trabajador, nos cuesta mucho dinero y nos cuesta, realmente es una situación social que nadie la quiere pasar. Entonces nosotros nos aseguramos de que tengan el chaleco, de que tengan el casco, de que tengan el arnés, de que tengan lo necesario para que tengan la seguridad en la obra y que no se accidenten, porque si se accidentan, realmente el costo para nosotros es muy alto. También tenemos muchísimas demandas laborales y justamente de la mano de obra extranjera. Yo creo que hay una mafia en el tema de las demandas laborales. Los abogados identifican a la mano de obra extranjera, principalmente a los haitianos, y nos demandan como un mecanismo normal de su desempeño profesional. Y esas demandas laborales, en el caso mío particular, como empresa, yo tengo un abogado laborista que me defiende ante las demandas laborales, pero no todas las empresas pueden tener un abogado contratado laborista a los fines de la defensa de las demandas que le hacen la mano de obra. Todos esos ingredientes encarecen la industria de la construcción. Todo eso el acceso encarece, a la vivienda. Y también el tema de la obtención de las licencias, la lentitud en la obtención de las licencias, que eso tiene una repercusión altísima. Si tú compras un solar en $1 millón, en $700,000, $500,000, $2 millones, tú tienes un año y pico entre los ayuntamientos, obras públicas, medio ambiente, la CAS, la sede, para aprobarte un plano. Entonces, ese costo financiero tiene un peso específico. Entonces, yo creo que es importante que se vea el marco
de accionar del sector de la construcción de viviendas, porque tal vez es una responsabilidad del ministro de Trabajo la penalización, pero tienen que sentarse con nosotros y nos hemos sentado y le hemos explicado la situación. Tienen que sentarse con nosotros ¿No lo aceptan o qué? Para ver de algún modo cómo en la modificación del código se flexibiliza en la parte de la mano de obra no calificada. Se reconoce, se legaliza una situación de hecho. Una situación de hecho, exactamente. Pero, ¿y qué pasaría Es fácil de decir, la ingeniera Gatón dice que no se puede cumplir con el 80-20. No es que no se puede cumplir con el 80-20, es que el dominicano no quiere la mano de obra no calificada. Pero no se puede por esa razón. Pero no se puede. ¿Y no es porque nosotros tengamos preferencia por la mano de obra extranjera. Ya lo he explicado, ya lo he explicado. ¿Cuál sería la repercusión que tendría en el sector construcción si el Estado dominicano, a través del Ministerio de Trabajo, aplicara esta disposición, que es una disposición legal del Código Laboral? Sí, lo entiendo. Y nosotros queremos cumplir. Que ha sido letra muerta durante décadas. Y nosotros queremos cumplir, y por eso estamos haciendo capacitaciones con el Infoté. Tenemos un acuerdo con el Infoté para las capacitaciones. En ese sentido... ¿Pero cuál sería la repercusión de esto? Una merma del sector de la construcción que tiene una amplia participación en la economía, porque no solamente mueve la industria, mueve el transporte, mueve las MIPYMES, mueve el sector financiero, porque nosotros tomamos prestado para la construcción y también las familias cuando compran la vivienda toman prestado para la financiación de largo plazo. Es decir que, inclusive en cada oportunidad que el gobernador del Banco Central y la Junta Monetaria han liberado encaje, nos llaman a una mesa de trabajo y nosotros le planteamos situaciones de hecho y él nos atiende y se alinea con la situación de nosotros. Por ejemplo, en la última liberación de encaje que se produjo de los 20.400 millones de pesos, nosotros le pedimos que subiera el tope de la vivienda a ser financiada con la liberación del encaje de 4 millones a 8 millones de pesos. Y yo le pedí 9 millones de pesos. Y él obtemperó y lo subió a 8 millones de pesos, porque había una vivienda media en el Distrito Nacional que donde más se construye, donde más se demanda, además. Y donde hay mayor demanda, que estaba estancada. Entonces eso nos permitía colocar esas viviendas y de nuevo movilizar el flujo. El precio promedio de una vivienda en el polígono central. Bueno, en el polígono central depende, porque no es lo mismo Evaristo Morales, que tú puedes encontrar una vivienda en $1.100 el metro cuadrado, que en Piantini. En Piantini, en Piantini ronda los 1.800 metros cuadrados, dólares por metro cuadrado. 1.800 y hasta $2.000 por metro cuadrado. La decisión del Banco Central, de las autoridades monetarias del país, de liberar recursos para la construcción, para dinamizar la economía, pero una gran parte de esos recursos se fueron a la construcción de viviendas. ¿Qué repercusión ha tenido esto? Justamente nosotros le hemos pedido a la Junta Monetaria y al gobernador del Banco Central, el señor Valdés Albizu, que cuando se libere encaje, se le asigne más recursos al sector construcción. Porque en la segunda oportunidad que nosotros nos reunimos con él, que quedaban 11.800 millones de pesos, nosotros le dijimos que habían recursos reservados para el sector agropecuario y para el sector exportador. Entonces esos recursos no se estaban utilizando y él liberó los recursos para que cualquier sector lo pudiera utilizar. Y en ese sentido tuvimos más acceso a esos recursos liberados. ¿Pero cuál es el impacto que ha tenido eso? El impacto realmente ha sido positivo, porque nosotros en el último trimestre el sector de la construcción creció un 15%. En promedio, en el 2017 creció un 3.7%, pero en el último trimestre creció un 17% y fue producto de las medidas de la Junta Monetaria a través de la liberación del encaje. Sí. ¿Cuál es la situación? Perdón. No, decía que eso es menos que el año anterior, el 16. Es menos que el año anterior,
es mucho menos que el año anterior. Nosotros en el ¿Qué está primer pasando? ¿Por semestre, qué? en el primer Por ahí semestre va tuvimos mi una pregunta. disminución, pero hubo una disminución de la inversión pública que tiene una repercusión en la inversión privada. Sí, la percepción es que la industria de la construcción, por lo menos lo que se llama torres, apartamentos, en el polígono central, hay un estancamiento porque no se venden, no aparecen los compradores. ¿Eso es cierto? ¿Cuál es la situación realmente? Bueno, nosotros hicimos el estudio de demanda efectiva de viviendas. La hicimos para el Gran Santo Domingo, para los municipios del Gran Santo Domingo, y lo hicimos para Punta Cana, Bávaro, para la Altagracia, para La Vega, para Santiago, para Puerto Plata y San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la situación? Lo hicimos justamente en noviembre del 2017 y la mayor demanda se concentraba entre 500.000 pesos, que es muy difícil producir una vivienda, porque tú la tienes que hacer en zona suburbana y tienes que dotar los terrenos de servicios. Es muy difícil producir una vivienda de 500.000 pesos, pero la demanda estaba entre 500.000 pesos y 4 millones de pesos. Entonces, yo te cito un ejemplo, te voy a citar un ejemplo concreto. Una vivienda de $200.000 que puede costar en cualquier lugar del Distrito Nacional. La financiación son 5.600.000 pesos, a la tasa que lo calculé, que tal vez era un 48, ya sí, ahora estamos en 50 la tasa de cambio casi. está más alta. Se ha ido el pago de ese deslizando. préstamo es... Exactamente, entonces a 20 años ese préstamo paga, a 20 años paga 75.000 pesos, eso sin el seguro de vida. A 10 años paga 94.000 pesos. Tú tienes que ganar 3 veces lo que paga el valor de la y cuota. Eso solamente el élite valor lo de la hace, cuota. Dolores. Entonces, dime tú cómo nosotros podemos producir vivienda media con continuas alzas. En esta semana subió el acero, en esta semana subió el cemento. Se supone que por el dumping de China o el cemento sube por el combustible, pero real y efectivamente el aumento del acero y el aumento del cemento no se corresponde con el aumento del combustible, sube un poco más. Yo sé que tal vez el precio a nivel internacional del cemento, el de nosotros no está muy por encima, pero real y efectivamente esto repercute en el precio de la vivienda y repercute de manera significativa porque sube la obra gris, sube todos los morteros, sube el hormigón. El gobierno, además del encaje, de la liberación de dinero, el encaje legal, Sí. el gobierno ha adoptado una serie de medidas también que de alguna manera debieron de incentivar Claro que sí. el negocio de, Claro que sí. de la vivienda. Ahí Por ejemplo, está el bono. El bono ITEVIS Sí. también se liberó un encaje para la financiación de Ciudad Juan Bosch, que son 25.000 viviendas, donde es más fácil tener acceso porque tú tienes el bono ITEVIS y el bono tierra, que se le da a las familias, se le da la facilidad al promotor de que no compre la tierra servida hasta tanto no reciba el dinero de los largos plazos, pero realmente el promotor tiene que pagar la tierra servida. Entonces, además las familias se benefician de todos los equipamientos sociales que tiene el desarrollo, porque tiene hospitales, tiene escuelas, tiene... Sí, ¿cómo va eso? ¿O sea, ha funcionado el fideicomiso? ¿Ha sido El suficientemente fideicomiso ha sido una atractivo figura que... para el sector privado? ¿Ha sido atractivo? Ha sido una figura que vino para quedarse. El tema es la reglamentación fiscal y el temor de nosotros los promotores de que nos cambien a los fideicomisos que no son de bajo costo, que nos modifiquen el pago del tributo sobre los beneficios al fideicomisario. Entonces eso te pone en una situación de stand-by porque tú fijas el precio en función de los beneficios que tú vas a recibir. Si tú dices que el pago al fisco va a ser de un 10%, pero tú tienes la incertidumbre de que puede ser diferente de un 10 a un 27%, entonces el precio de la vivienda no puede ser el mismo. Entonces esa situación hemos tratado de hablarlo con el señor Magín Díaz y lo hablamos con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y nos señaló que en vivienda
que en el caso de la vivienda se iban a mantener los niveles de tributación correspondientes. Nos tranquilizó, pero todavía no hemos recibido el feedback de la Dirección General de Impuestos Internos. Bueno, se nos ha terminado Sí. el tiempo, Susy Gatón, pero muchísimas gracias por su, Gracias a ustedes por la por su invitación. presencia acá en el día de hoy. Sí, bueno, y hoy es un día de mujeres. Sí, porque a sí. continuación vamos a tener también Sí, vamos a tener la otra licenciada entrevista. Petrusca Muñoz, del Ministerio de Energía y Minas. Interesante. Bueno, muchísimas Disfruta gracias. del Muchas cafecito, gracias. Susy.